Bienvenida, estimada audiencia, a nuestro programa radial Restaurados en su Amor. Hoy estaremos continuando con el tema que empezamos la semana pasada dialogando sobre la autoestima, la segunda parte de este tema. Este tema es presentado por la Iglesia Bautista Armonía en Mississauga, Ontario, Canadá. Mi nombre es Olivia Cheve y me acompaña Omaida Marroquín, bachiller en psicología, y Yoconda Suárez, bachiller en psicología también con una maestría en divinidad, con un enfoque en la consejería familiar. Estaremos tratando 4 preguntas básicas sobre la autoestima y nuevamente, como les decía en el programa anterior, cualquier comentario, sugerencia o preguntas que tengan nos pueden contactar en nuestro correo electrónico consejería.armonía1640@gmail.com. También a la conclusión del programa les estaré dando más información de cómo contactarse con nosotros. Buenas tardes, Omaida. Buenas tardes, Yoconda. Me gustaría que continuáramos con el tema dialogando sobre la autoestima. Muy interesante lo que pudimos escuchar de la vez anterior y sobre todo de las preguntas que se generaron de ese programa. Me gustaría que habláramos un poco sobre cómo relacionamos el pecado en cuanto a tener una alta o pobre autoestima. Ustedes saben que hablábamos la vez pasada de que cuando hay una alta autoestima nos consideramos superiores, no aceptamos cosas bajas o no aceptamos a las personas tal y como son, no perdonamos. Tenemos muchos conflictos en nuestras relaciones porque nos creemos superiores. Igualmente, cuando estamos en una pobre autoestima, también se genera la situación en que aceptamos todo para que seamos aceptados porque consideramos que somos inferiores a los demás. ¿Cómo podrías desarrollar un poco más esta pregunta, Omaida? Buenas noches, estimados oyentes. Quiero hacer una aclaración del anterior del mismo tema de la primera parte de la autoestima, cuando dije que el Señor, mencioné, no he venido. El Señor dijo, yo no he venido a sanar, yo no he venido a sanar a los sanos, sino a sanar a los enfermos. A los enfermos, dejar nuestros derechos, la humildad, hablando con respecto a la humildad, dejando nuestros derechos propios por ayudar a otras personas. Y Él no vino a glorificarse de lo que Él hacía, Él vino a glorificar a su Dios Padre. Y eso es lo que nosotros debemos de seguir con respecto a la humildad. No glorificarnos, no buscar nuestra gloria o que la gente nos llene de lindas palabras y nos ensalce, porque tendemos la tendencia de errar y seguir y cambiar de rumbo y olvidarnos de nuestro objetivo y propósito, que es de glorificar a nuestro Padre Celestial. Sobre la primera pregunta, quiero mencionar que en Santiago 4:6 nos dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si tiene una autoestima suficiente que no necesita del Señor y que puede hacerlo la persona sola, ella está pecando porque es soberbia, es orgullo. Yo no necesito de Dios, yo puedo hacer todo. Y muchas veces lo hacemos hasta la misma familia cristiana, que decimos, no, el Señor se encarga de la parte espiritual, pero yo me voy a encargar de la parte administrativa o económica de mi vida o mi estilo de vida que tenemos en este mundo. Y estamos muy equivocados, estamos pecando contra Él, estamos ofendiéndolo, porque entonces no dejamos que Él entre en todas las áreas de nuestra vida, en todas las etapas. Entonces tenemos que tener cuidado con esa autosuficiencia muy marcada que se está viendo actualmente. También la autosuficiencia de inferioridad puede ser pecado, porque pensamos, ay, tengo tantos problemas, soy así, soy asá, me degrado y pienso que Dios no me puede levantar. Y estamos muy equivocados, estamos faltándole al Señor. Tengamos cuidado con eso. Cierto. Los dos lados generan pecado, los dos lados generan confusión y generan interrupciones en las relaciones interpersonales
porque nos alejamos realmente de quiénes somos desde el punto de vista, desde la perspectiva de hijos de Dios. Yoconda, ¿quisieras agregar algo más? Tener alta o pobre autoestima es una forma de dañarnos a nosotros mismos. Yo le estaba comentando en el programa pasado acerca de la importancia de que Dios es el que da dignidad. La palabra del Señor nos dice que hemos sido hechos a imagen de Dios. ¿Qué significa eso? El ser humano fue creado para que sea el representante de Dios acá en la tierra. En el Antiguo Testamento, la idea del tabernáculo, el tabernáculo era una carpa movible donde Dios dio las medidas, las telas, todo lo que debía de haber, y era el lugar donde los sacerdotes que Dios apunta de la tribu de Leví tenían que servir constantemente. El sacerdote era el que representaba Dios ante el pueblo, era el que representaba el pueblo ante Dios, o sea, él hacía sacrificios, ofrendas, etc. ¿Por qué en el tabernáculo no había alguna imagen o ídolo? Como en muchos templos paganos los hay. Porque era el sacerdote la imagen de Dios, la que representaba la imagen de Dios. Cuando hablamos por qué Dios aborrece la idolatría, es porque a través de la idolatría nosotros estamos suplantando y denigrando la imagen que Dios ha puesto en nosotros. Al tallar una imagen, sea de animal o de otro ser, estamos diciendo que nuestra imagen como ser humano no es suficiente para reflejar lo que Dios intencionó al crearnos. Entonces la idolatría es una distorsión de nuestra imagen. Nuestra imagen debe de reflejar a Dios, y al nosotros crear a Dios en una forma tallada, nos estamos diciendo que nosotros no estamos para esa tarea. No es nuestra tarea porque una figurita lo puede hacer. Nosotros mismos nos degradamos y nos quitamos el valor que Dios intencionó darnos. Es por eso que Dios es el único que puede darnos una autoestima correcta. Y muy relacionado con la primera pregunta que me interesaba que tratáramos sobre lo que era la alta y pobre autoestima desde el punto de vista cómo nos hace pecar o nos confunde. La segunda pregunta está relacionada porque viene a desencadenar cómo afecta nuestra autoestima, en este caso alta o pobre, nuestras relaciones desde el punto de vista personal. ¿Cómo afecta esto, Omaida? ¿Qué tienes que aportar? Sí, nos afecta mucho de cómo vemos la autoestima de nuestra persona en nuestras relaciones con nuestra pareja. Porque si nos sentimos superiores, vamos a tener la tendencia de criticar, de menospreciar a nuestra pareja y de verle todos los defectos. Pero si nos sentimos inferiores, vamos a crearnos inseguridades, temores de que no nos quiere. Y eso es malo porque nos daña la relación y resquebraja la relación de pareja. Y también nos hace codependientes de esas personas, ¿no? Porque como nosotros no somos lo suficientemente buenos, entonces vamos a estar bajo el abrigo o la cobertura de alguien que creemos que es superior a nosotros, ¿verdad? Yoconda, ¿te gustaría comentar algo? Cuando hablamos de cómo afecta el autoestima con nuestras relaciones, es importante entender que nosotros hemos sido creados seres sociales para vivir en comunidad. No hemos sido creados para ser personas que nos aislamos. Es más, la mayoría de las enfermedades emocionales o distorsiones emocionales suceden porque ya sea que en el núcleo familiar o en la comunidad donde esa persona se crió y creció, ha sido afectada, dañada. La única manera de restaurar a la persona es nuevamente en una comunidad saludable que refleje verdaderamente la imagen y el amor de Dios. Miren lo que dice Proverbios, si me permiten. Proverbios capítulo 3, versículo 3 al 8. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia, eso es como nosotros tratamos a otros,
que cuando la persona no merece algo, se lo damos. Misericordia, no merece algo, no merece mi atención, se lo damos. Y la verdad es lo que Dios nos presenta. No es mi verdad, no es tu verdad, no es algo subjetivo o irrelevante. Es la verdad según como Dios la ha revelado en su palabra. Entonces nunca se aparten como yo trato a mi prójimo con misericordia, compasión. Y la verdad, ¿no? Eso tiene que ser, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión. Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, o confía, ¿no? A Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es la idea que yo no necesito a Dios. Yo no necesito a mis hermanos creyentes. Yo sola puedo conocer a Dios. No necesito. Sí necesitas a tu familia cristiana para tener un saludable concepto de ti mismo. Necesitas a Dios, necesitas de su familia. No hay creyentes, según la palabra de Dios, que se crían fuera de la familia de Dios. El pertenecer a la familia de Dios, Dios nos está diciendo, tú perteneces, tú eres amado, que no te he dejado solo, que te he dado una familia en donde te pueden amar y tú puedes amar de regreso. Eso es muy importante. Reconócelo en todos tus caminos y Él, Dios, enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Podemos sacar ahí muchas enseñanzas, pero básicamente aplicándolo al tema de la autoestima, confiar en Dios, no en mí, porque mi concepto es distorsionado de mí mismo. Necesito algo, una persona objetiva que me diga quién soy yo y quién como mi creador. Así es. Volviendo a la tercera pregunta, conectando todas las preguntas, digamos, hablábamos primeramente del pecado que se genera de una alta y pobre autoestima y cómo esto viene a afectar nuestras relaciones personales, como muy bien comentaba Omaida, con nuestra pareja, con nuestra familia, en nuestro trabajo, en todos los ambientes que podemos desarrollarnos como personas, ¿no? Pero también entonces conociendo estas debilidades, conociendo estas imperfecciones que tenemos, y como tú bien acabas de aportar, Yoconda, tenemos que saber que si estamos con Dios, vivimos en una comunidad donde nos amamos mutuamente. Me gustaría que más pudieran agregar, porque mi tercera pregunta está un poquito relacionada con esto que tú acabas de responder. ¿Cómo podemos tener una autoestima saludable? ¿Cuáles pasos podríamos hacer para llegar a tener una autoestima saludable? Como dijo Yocora anteriormente, en Romanos 12, versículo 2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir que nosotros no debemos de estar al estilo de vida actual en que vivimos, en este sistema. Porque este sistema nos hace que nuestro yo sea superior, nos hace que nosotros seamos capaces de todo y nos endiosamos. Y eso es incorrecto. Por eso que, como dijo anteriormente, mencionó Yoconda en Proverbios, debemos de ir al Señor para saber cómo debemos nuestra autoestima estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Cómo renovar, cómo vamos a renovar nuestro pensamiento, nuestra comprensión a través de su palabra. Él nos renueva de día en día. Muy cierto. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos transforma y podemos hacer un cambio de autoestima, un cambio de reacción, un cambio de personalidad, muchos cambios, tratando de convivir y de aceptarnos en el amor del Señor y el amor que el Señor nos enseña a través de su palabra. Yoconda, ¿quisieras aportar algo? Sí, cuando hablamos de la gracia de Dios, es que no es que el Señor repara algo que está roto. Él lo quebranta y lo vuelve a hacer nuevo.
Con esto quiere decir que no es que Dios nos está dando terapias psicológicas para podernos rescatar de nuestro pasado, de nuestros traumas. La palabra del Señor nos presenta de que Él nos hace nuevas personas, nos da una segunda oportunidad. La palabra que se presenta es nos regenera, el nuevo nacimiento. Entonces, si hablamos del creyente, no estamos enfocados ni hay necesidad de hablar de un nuevo autoestima, porque ya el ser nueva persona en Cristo Jesús, ya nuestra autoestima ha sido restaurada. Lo lamentable es que la autoestima solamente se aplica cuando estamos sin Dios, discutiendo estos asuntos en el aspecto en la carne, ¿no? En el aspecto de la sociedad, en este tiempo en donde no consideramos a Dios. Pero si consideramos a Dios, no tenemos que preocuparnos por la autoestima porque nuestro Dios no pone curitas a nuestras heridas. Él nos da una nueva vida. Y para eso no necesitamos nueva autoestima o saludable autoestima. Somos hechas nuevas criaturas en Él. Y eso es fascinante. Una segunda oportunidad completamente en toda la persona. Así es. Y finalmente, porque queremos en este tema abarcar no solamente nosotros como personas, pero también en general a la familia y en especial a nuestros hijos. Finalmente, mi última pregunta sería, ¿cómo formar una autoestima saludable en nuestros hijos? ¿Cómo podemos ayudar, no digamos que solamente a nuestros hijos, pero a nuestra familia, a nuestras amistades, como nos pide el Señor, que sirvamos a otros, que enseñamos a otros? ¿Cómo pudiéramos transmitir una autoestima saludable, no solo a nuestros hijos, pero a otros? Nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios de establecer una estabilidad emocional a nuestros hijos primeramente, ¿no? Y a la sociedad, a nuestro prójimo, hacerlos sentir que son queridos, que son apreciados y son considerados. Eso es lo que tenemos que hacer, estos puntos que son muy importantes. Actualmente vivimos en una sociedad de consumo, que los padres no tienen tiempo de dedicarle a sus hijos y dejan que los aparatos electrónicos los críen, y es allí donde resulta una serie de conductas o maneras de pensar erróneas, ¿no? Los padres deben de dedicar tiempo a sus hijos, dedicar tiempo a su prójimo. El tiempo es calidad, es tener el sentido de decir, yo me sacrifico, te doy mi tiempo porque te quiero, porque tú eres valioso para mí, porque yo te respeto. Eso es lo que es muy importante, que nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Como Jesucristo, que nos dio su tiempo, que nos buscó a la mujer samaritana cuando era odiada en ese tiempo. Y nosotros debemos de buscar también y darle ese cariño, ese entendimiento, esa comprensión y ese respeto. Y cuando hablamos de tiempo, es un tiempo con calidad. No quiere decir que vamos a pasar 8 o 24/7, como dicen, 24 horas los 7 días con el hijo enseñando, pero sí que cuando compartamos con ellos podamos dar un tiempo de calidad, de enseñanza, de que ellos pueden contar con nosotros, hablar abiertamente de lo que sea y en un término de amor y para crecer. Yoconda, ¿quisieras aportar algo para finalmente concluir con esta parte de este programa? Sí, el esquema bíblico es totalmente contrario a cómo pensamos, porque el Señor dice en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, hablando de autoestima, ahí no lo hay, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué quiero decir con esto? Porque ya estamos en el tiempo. Debemos de enseñarle a nuestros hijos los principios del reino de los cielos, cómo vivimos para Dios, que es totalmente diferente y opuesto a lo que se nos dice en esta sociedad. Muchas gracias, Yoconda, y muchas gracias, Omaida.
Ha sido en realidad un tema fascinante, muy importante para establecer las bases de relaciones saludables, no solamente a nivel de familia, pero a nivel de nuestra sociedad en un mundo cristiano. Cualquier pregunta, cualquier comentario, sugerencia, por favor, no se olviden de nuestro correo electrónico consejería.armonía1640@gmail.com, nuestro website iglesiaarmonía2.wixsite.com/página web o en el Facebook a través de Iglesia Bautista Armonía en Mississauga. Dios les bendiga y hasta nuestro próximo encuentro.